Durante más de 2000 años, el nombre César ha sido un símbolo de poder y majestad. Reyes y emperadores, envidiosos de sus conquistas y logros, fueron moldeados a su misma imagen, haciéndose llamar César, Kaiser, Zar. Pero para algunos romanos, él era un advenedito, un tirano cuya desmedida ambición destruiría la República Romana y abriría el camino para la dominación de los emperadores. No saber nada de lo ocurrido antes de nuestro nacimiento es seguir siendo por siempre un niño. Cicerón. Roma en el año 100 a.C. Al calor del verano, una joven de la nobleza llamada Aurelia dio a luz. Era su primer hijo, y era varón. Los amigos y la familia trajeron regalos y el niño fue llamado Cayo, seguido por el nombre de su clan, Julio, y de la familia, César. Como hijo de la nobleza, lo criaron en medio de lujos. Bajo la atenta mirada de su padre, conducía un carruaje tirado por una cabra, fingiendo ser un general triunfante. Roma estaba gobernada por esas familias aristocráticas. El joven César pronto sería preparado para seguir los pasos de su padre. A los 7 u 8 años, Julio César tuvo una infancia difícil. Una madre estricta. Julio César estaba acostumbrado a ser golpeado por cada error que cometía. Estaba siendo formado, tal vez a los golpes, dentro de ese molde de grandeza. César habría sido adoctrinado bajo la idea de que su papel en la vida era perseguir las más altas ambiciones políticas y perpetuar el nombre de la familia. Esta educación privilegiada inculcó en César el orgullo por el pasado de Roma. Su fundación legendaria a orillas del río Tíber, en el 753 a.C., los reyes que fueron destronados para crear una república, la absorción de las ciudades de Italia, una por una, y la conquista a manos de los ejércitos de Roma 2 siglos antes del nacimiento de César, del norte de África, Grecia, Galia del Sur y España. El entrenamiento físico era tan valioso como la instrucción escolar. Luego de sus lecciones, Cayo y sus amigos se dirigían hacia las afueras de la ciudad. Aquí aprendió las habilidades que un día utilizaría en batalla. A los 15 años, César fue presentado en la vida política. Con su toga, la vestimenta distintiva de un ciudadano romano, acompañó a su padre al foro, el corazón de Roma y su imperio. Bajo la República, Roma había conquistado el Mediterráneo. Las riquezas ingresaban a mares,
pero la expansión misma de la República provocó su inestabilidad política. Roma era un sistema aristocrático en donde los aristócratas competían entre sí para ocupar los cargos políticos, pero los votantes eran la plebe. Los aristócratas que competían entre sí con un electorado volátil convocaron repetidamente a los soldados para que resolvieran las diferencias políticas. Las consecuencias fueron repetidas guerras civiles entre las facciones políticas rivales. El padre de César era senador. Fue uno de los funcionarios gobernantes de Roma, pero tras las puertas del Senado, su carrera tambaleaba. César nació dentro de una familia de clase muy alta, pero que parece haber perdido parte de su poder. Se hallaban en el escalón más bajo de la aristocracia política, y César siempre estaba corto de dinero. Sería parte de la motivación de su posterior carrera el restaurar el nombre de esta familia y ponerla en el centro de la escena. César pertenece a una familia que ansía el poder, pero, al mismo tiempo, tenemos un contexto de la guerra civil, y creo que el hecho de que César se críe en un contexto de guerra civil es de fundamental importancia. Y a su familia no le van bien las cosas. Allí tenemos una expectativa de grandes logros combinada con frustraciones. Cuando César tenía aún 15 años, su padre murió. Se convirtió en la cabeza de la familia. El padre de César murió cuando Julio César era muy joven y lo dejó solo. Tuvo que trabajar muy duro para impulsar su carrera política y de seguro eso fue un gran estímulo para su ambición. A los 16 se casó por conveniencia con la hija de una familia de gran poder político. Pero antes de poder explotar sus nuevos contactos, se desató la guerra civil nuevamente en Roma. Era una época de peligros. La riqueza de César fue confiscada y su vida amenazada por la facción que había tomado el poder. Huyó de Roma y se convirtió en un oficial del ejército. Iba a esperar lo necesario, pero estaba dispuesto a regresar. Preferiría ser el primer hombre de una aldea bárbara que el segundo en Roma. César. César pasó 4 años en las campañas de Asia Menor, donde su valentía era elogiada. Para entonces, la situación política había cambiado en Roma. El adolescente que había ido a la guerra regresaba convertido en un hombre listo para una campaña nueva, pero muy distinta. Era muy minucioso con su apariencia personal, bien rasurado, atento a su prematura calvicie, y aunque sufría de epilepsia, su resistencia física era fenomenal. Plutarco. Robusto, de vivaces ojos oscuros. No solo llevaba el cabello cuidadosamente recortado, además se arrancaba el vello facial con unas pinzas. Suetonio. El arte de hablar en público era fundamental para un joven aspirante a político. Por eso, César se embarcó hacia el oriente, a la isla de Rodas, para aprender de un famoso maestro griego de oratoria. Al cruzar el mar, fue capturado por piratas y mantenido como rehén en una isla. Cuando los piratas exigieron una recompensa de 20 talentos, César estalló en risas. «¿No saben quién soy?», dijo, y se ofreció a pagar 50. Plutarco.
Mientras sus amigos se apresuraban a reunir el dinero, César se sentía cada vez más cómodo entre sus secuestradores. Cuando quería dormir, les pedía que dejasen de hablar. También les leía sus poemas, y si no expresaban admiración por su obra, les gritaba en la cara que eran unos salvajes ignorantes y los amenazaba alegremente con hacerlos ahorcar. Plutarco. Los piratas ignoraron sus amenazas, y una vez que el rescate fue pagado, lo liberaron. Pero César tenía otros planes. Inmediatamente persiguió y capturó a los piratas y ordenó que los crucificaran. Como los admiraba, aligeró sus muertes, ordenando que primero les cortasen la garganta. La República era un sistema complejo que creó un equilibrio de poder entre los ciudadanos que eran soldados, por un lado, y los aristócratas. Pero también era un sistema extraordinariamente inteligente que creó un equilibrio de poderes entre los aristócratas basado en dos dispositivos. Uno, que todo usufructo del poder era breve, y otro, que todo usufructo del poder era compartido, para que ningún aristócrata pudiese reunir demasiado poder. Todos los años, 2 senadores eran elegidos para gobernar conjuntamente como cónsules. El consulado era el cargo más alto de la República y estaba abierto a quienes tuviesen más de 42 años. César sabía que sería una larga espera. A los 30 años, ascendió otro escalón de la carrera política, un puesto administrativo en una de las provincias españolas de Roma. Al llegar, César vio una estatua de Alejandro Magno. Supo entonces que, cuando Alejandro cumplió 31 años, había conquistado la mayor parte del mundo conocido, mientras César revisaba cuentas y peticiones. La frustración lo venció y comenzó a llorar. Después de un año regresó a Roma. Su puesto en España le garantizaba el ingreso automático y vitalicio al Senado. Como senador podía ahora llevar orgulloso una banda púrpura en su túnica. El púrpura, que se fabricaba con caracoles de mar machacados, era el color más costoso y por lo tanto el más valorado. La muerte de su primera esposa permitió que César volviera a casarse. Su nueva esposa, Pompeya, le brindó una nueva alianza con el poderoso Senado y una gran fortuna, esencial para alguien ambicioso. Pero César no era aceptado por la élite. Adoptando una audaz estrategia, se volvió hacia los pobres de la ciudad e hizo campaña en los barrios bajos de Roma. Para los pobres, la vida era terrible, sucia y corta. Las calles estaban colmadas. Roma había crecido muy rápidamente y las casas eran construidas en un completo desorden. Y la gente se hacinaba entonces en las casonas de varios pisos. No había formas de curar enfermedades. Aunque algunas casas estaban conectadas a las bocas de desagüe, muchas no. Y la gente simplemente arrojaba sus excrementos por la ventana a la calle. Imagínense que las calles estaban sucias y hacinadas, llenas de pestilencia y pestes, y hedor habrá sido insoportable. Los aristócratas romanos solían transitar las calles con una rosa apoyada en la nariz. Como extranjero, Julio César hizo lo que cualquier político astuto haría. Fundó una base de poder distinta. Ignoró a la aristocracia y se dirigió a los pobres de la ciudad, preparado para hacer lo que pocos aristócratas harían: caminar por las calles dándose la mano con la gente común. Se mostró perfectamente listo para servir y halagar a todos, incluso a la gente común. No le molestaba envilecerse por un tiempo. Casio Dio. Se aseguró un puesto ideal a través de estos esfuerzos, responsable de los entretenimientos en Roma. César gastó grandes sumas de dinero prestado para poner en escena los juegos más extravagantes.
El piso del estadio fue inundado para simular batallas navales. Grandes cantidades de bestias salvajes eran traídas desde el norte de África. 320 parejas de gladiadores en sus trajes plateados luchaban a morir para el regocijo de la multitud. César es lo que yo llamaría un político populista. No tiene un apoyo sólido dentro del Senado y por eso se vuelve hacia la gente. Roma está llena en cierto sentido de votantes fluctuantes, votantes ansiosos por recibir sobornos y por seguir al político que más cosas les prometa o el que organice los juegos más fastuosos. Era derrochador y se creía que estaba comprando una fama efímera a un gran costo. Plutarco. Las deudas se acumulaban rápidamente. Si su apuesta política fracasaba, debería enfrentar el exilio, incluso la muerte. Pero él ignoró los riesgos y continuó dedicándose a sus gustos extravagantes. Se dice que César ha pagado sumas tan inmensas por esclavos fornidos que eso lo avergonzó y prohibió que los pagos fuesen anotados en los libros de cuentas. Suetonio. Las distintas negociaciones se sucedían durante días y noches en la privacidad del hogar de César. Los ciudadanos comunes lo querían debido a su manera amistosa de mezclarse con la gente. Organizaba además festines y entretenimientos y su forma de vida derrochaba cierto esplendor. Todo esto hizo que fuese más y más importante políticamente. Plutarco. Hombres de todas las clases sucumbían a su encanto, tanto como sus esposas. Todos admiten que adoraba el placer. Gastó mucho dinero para satisfacer sus pasiones y sedujo a muchas de gran nombre. Suetonio. De noche, Julio César es parte de la gente bella de Roma. Un derroche de festines y persecución de mujeres. De día, una clase distinta de hombre. Matón, un gángster de la mafia. Se estableció una complicada red de partidarios. A los 36 años, puso a prueba su popularidad pública y privada, candidateándose como pontífice máximo de Roma. Arriesgó todo para ser elegido. Cuando salió de su casa el día de la elección, le dijo a su madre que al anochecer sería un sacerdote o un mendigo. Para abrirse camino en la política de Roma, alguien como César necesita pedir grandes cantidades de dinero. Y eso fue lo que hizo. Y pudo devolverlo gracias a la ayuda que logró por medio de su éxito. Pero si fracasaba, realmente estaría en problemas. Pero César ganó. Como pontífice máximo, ganó prestigio, riqueza y una residencia oficial detrás de unos altos muros a la vera del foro. Pero César seguía dispuesto a convertirse en cónsul y buscó la alianza política con dos romanos que podrían ayudarle. El primero fue Craso, un aristócrata enormemente rico. El segundo, Pompeyo, el más grande general de Roma, reciente conquistador de Siria, Palestina y gran parte del cercano Oriente. Los tres hicieron un pacto. Para fortalecer el acuerdo, César entregó a su joven hija, Julia, a Pompeyo en matrimonio. Pompeyo y Craso son extremadamente ricos y poderosos. Craso es simplemente rico, pero Pompeyo ha regresado de Oriente. Es un miembro muy importante de la aristocracia romana, posiblemente el más importante. Necesitan a César porque César es un peligro y solo les queda aliarse con él o destruirlo. En el año 59 a.C., la riqueza de Craso y los soldados de Pompeyo aseguraron el nombramiento de César como cónsul. El nuevo cónsul era renuente a compartir el poder.
Inmediatamente montó una campaña de intimidación contra el otro cónsul Bibulus, a quien le arrojaron estiércol, lo atacaron y lo obligaron a permanecer en su casa. El Senado se horrorizaba, mientras César ignoraba todo precedente e ilegalmente ponía en práctica sus propias leyes. Se difundió el rumor de que incluso había reemplazado algunas barras de oro del tesoro con copias de bronce. Los que se oponían a él enfrentaban el violento castigo de sus partidarios. El senador Cicerón resumió la preocupación de la aristocracia. La naturaleza monstruosa de César se oculta tras sus modales joviales y amistosos. Nadie sabe qué hacer. Si nos resistimos, posiblemente haya una masacre. Cicerón. Cuando César fue cónsul, hizo caso omiso de las tradiciones y el decoro y la sutileza hacia sus colegas políticos, los senadores. Y esto para ellos era absolutamente objetable. Más grave aún, recurrió a la violencia. Tenía a sus secuaces golpeando a la gente por las calles y Roma parecía una ciudad sin ley. La política era un asunto competitivo y bestial, en donde tus oportunidades de caer en la quiebra o de ser asesinado aumentaban enormemente solo por estar en la política. César era competitivo, era más combativo que la mayoría de la gente de su edad y ganó, pero ganó por la virtud de pisotear a sus opositores políticos. Cuando noto con cuánto cuidado arregló su cabello y cuando lo observo acomodándose el peinado con el dedo, no puedo imaginar que este hombre pudiese concebir un crimen tan malévolo como el de destruir a la República Romana. Cicerón. Ese temor por el futuro de la República demostrará estar bien fundado. César llevó al Imperio Romano más allá de los límites del mundo habitado. Plutarco. Cuando terminó su controvertido año como cónsul, César se preparó para asumir automáticamente el gobierno de una provincia importante. Sus enemigos del Senado intentaron hacerlo nombrar gobernador de los bosques y caminos de ganado de Italia. Pero César tenía el apoyo suficiente para rechazar ese insulto. Fue electo gobernador de la Galia Cisalpina. Fue entonces que también se aseguró la Galia Transalpina. Como comandante de las legiones de su provincia, había establecido una enorme base de poder. Estaba muy escaso de dinero y habría hecho cualquier cosa por conseguir un ejército que lo respaldara y que apoyase su carrera política, consiguiendo para él un triunfo que elevase su condición frente a la gente. Se trataba simplemente de construir la imagen de César. Estaba muy claro que lo que César quería era una guerra. No esperó mucho. En la primavera del año 58 a.C., interceptó y venció a los helvecios, que emigraban desde los Alpes hacia el territorio romano. Entonces, sin el permiso del Senado, se dirigió hacia el norte, invadiendo las tierras no conquistadas de la Galia. César estaba dispuesto a ganar un triunfo, el honor de una procesión a través de las calles de Roma. Una de las cosas aterradoras es que crearon esa regla de que había que matar a 5.000 personas para poder llamarlo triunfo. Ese sería entonces el límite. No se podía jugar por debajo de los 5.000. Y, sin dudas, había muchísimos muertos que eran matados por una maquinaria militar romana que ni siquiera se cuestionaba la moralidad de la conquista. Hubo 70 triunfos en menos de 200 años. Roma se dirigía férreamente hacia la expansión. El sentido de la expansión, la extensión de esa expansión, no habían sido planeados. Fueron las decisiones sucesivas de los sucesivos generales. Los romanos fueron más victoriosos que los demás guerreros del mundo mediterráneo. Cuando alguien se rebelaba, si un pueblo se rebelaba, los romanos se lanzaban a matar a cada ser viviente, hombre o animal del pueblo rebelde. Convirtieron a
millones de cautivos en esclavos y los arrancaron de sus territorios de nacimiento para trabajar en Italia. El imperio era un sistema cruel y explotador. Juzgaba a sus hombres por su desempeño como guerreros, no por su moral o su posición social. A veces, si una victoria era lo suficientemente completa, liberaba a sus tropas de las obligaciones militares y les permitía conducirse tan descabelladamente como quisieran. Se jactaba diciendo, mis soldados también saben pelear cuando huelen a perfume. Suetonio. La campaña de César fue despiadada. Más de 60 tribus fueron absorbidas por el mundo romano. En el año 55 a.C., había sido el primer hombre en cruzar el Rin. Luego, en el 54 a.C., se convirtió en el primer romano que invadió la desconocida isla de Gran Bretaña. El desembarco en el suelo británico fue casi un desastre, debido a las malas condiciones meteorológicas y a la encarnizada oposición. Pero César se aseguró de que Roma lo viese como un gran éxito. Lentamente la Galia fue conquistada y Europa fue parte del imperio. 8 años viajando por caminos de piedra y polvo, comiendo pésima comida y durmiendo mal. 8 años de mapas, tácticas, coraje, pactos, ejecuciones y batallas brutales y sangrientas. En la Guerra de las Galias, César se mostraba como un comandante absolutamente brillante y un líder inspirado, siempre en el frente, siempre asegurándose de cabalgar más y más rápido, llegar primero, llevar más peso que el resto. Además, por supuesto, era un diplomático culto y sagaz. Abrió el camino para su regreso a la política de Roma, despachando brillantes relatos sobre su genio militar. En estos comentarios, César solo pensaba en publicitar su propia imagen. César tenía que hacer todo a la vez. Izar la bandera que llamaba a las armas, liberar a los hombres de su trabajo en el campamento, formar la línea de batalla, dirigirse a los hombres y sonar la trompeta. Como la situación era crítica y no había reservas disponibles, César arrebató el escudo de un soldado de la retaguardia. Se abrió camino hacia el frente, se dirigió a cada centurión por su nombre y alentó a gritos al resto de las tropas. Así terminó la batalla en donde la tribu fue casi aniquilada y su nombre prácticamente borrado de la faz de la tierra. César resolvió convertirlos en un ejemplo para enseñar a los nativos que debían ser más cuidadosos en el futuro. César hizo ejecutar a todos los delegados locales y el resto de la población fue vendido como esclavo. En menos de una década conquista todo el territorio de la Francia moderna, echa un vistazo a Gran Bretaña y decide que no vale la pena conquistarla. Entonces, respaldado por estas conquistas, convertido en un hombre muy rico, tiene la habilidad, el prestigio y el dinero que le darán el éxito político en Roma. El César de 50 años era muy distinto del hombre que había llorado ante la estatua de Alejandro Magno 20 años antes. Había sentido la emoción de la victoria y el dulce sabor del poder absoluto. En la Galia era omnipotente. Era un poder que se negaba a resignar. Su próxima batalla sería contra la misma Roma. La suerte está echada. César. César les había prometido tierras a sus tropas y necesitaba entregarlas. Pero el Senado le temía al conquistador de la Galia y se negó a ayudar. Por extraño que parezca, el problema histórico de Roma no es controlar a los comandantes que están lejos. Cuando están lejos, no son un problema. El problema es cuando regresan con sus tropas. Sus opositores del Senado seguían decididos a procesarlo por su conducta ilegal como cónsul una década atrás. Convencieron a su antiguo aliado Pompeyo de que César estaba fuera de control.
La alianza entre los principales generales de Roma se había roto. Cuando el Senado ordenó a César la rendición de sus legiones, se sintió insultado y se negó a obedecer. En efecto, le declaró la guerra a Roma. Opositores como Cicerón expresaron el odio que muchos sentían hacia César. Este sujeto insano y miserable dice que todo lo hace por el bien de su honor. ¿Puede ser honorable mantener un ejército sin la aprobación del Senado? ¿Cómo puede ser permisible iniciar una guerra civil en el nombre del honor propio? Cicerón. La alternativa era terrible. Entregar sus legiones y enfrentar el juicio, el exilio, la muerte incluso, o luchar. Al declarar "la suerte está echada", cruzó el río Rubicón, que señalaba la frontera noreste de Italia, y se dirigió hacia Roma. Al embarcarse en una guerra civil, cuando cruzó el Rubicón, su famosa declaración "la suerte está echada" tiene dos significados. Uno, está hecho, no hay punto de retorno. Y es interesante que eligiese el lenguaje de un apostador, porque el otro significado es que la suerte está echada al aire y nadie sabe de qué lado caerá. La noticia se difundió con rapidez. La gente sabía de la brutalidad de César en la Galia y temía lo peor. Sus experimentados veteranos avanzaron hacia el sur, aplastando a la oposición organizada. Los pueblos de Italia temían lo peor, pero fueron perdonados. Cuando las puertas de la ciudad se abrieron sin resistencias, los opositores del Senado de Roma, como Cicerón, se vieron aislados. Los pueblos del país lo tratan como a un dios. ¿Qué ovaciones y honores le ofrecen estos pueblos? Se deleitan con la astuta bondad de César. Cicerón. César entró en Roma y vio que sus opositores habían huido. En pocas semanas, Pompeyo había reunido a las legiones leales bajo su mando. No se puede afirmar que César y Pompeyo deseaban luchar el uno contra el otro. Detrás de él, tenemos a otras personas, con otras... Y eso siempre es terrible para el vencedor de una guerra civil. Están sus partidarios, detrás de él, exigiendo sus recompensas. Ellos presionan, no es él solo. La guerra civil se desató en el norte de África y Europa. César se dirigió hacia el oeste para aplastar a las legiones que declararon su apoyo a Pompeyo. Después de obtener la victoria en España, marchó a Grecia a enfrentar a Pompeyo en las llanuras de Farsalia. César, con 22.000 soldados, era superado por 2-1. Pero una vez que se inició la batalla, demostró ser el general más hábil. Al desplegar sus reservas en un momento crucial, venció a su confiado enemigo. 15.000 soldados de Pompeyo fueron asesinados, el resto capturado. Fue una victoria decisiva. Pompeyo pudo escapar de la masacre y huyó a Egipto. César lo persiguió hasta Alejandría. Al desembarcar, el joven rey egipcio presentó un obsequio al vencedor de la guerra civil de Roma: la cabeza de Pompeyo. César se sintió horrorizado y aliviado. Pudo levantar sus manos con furia y decir, esto es escandaloso. Pero estrictamente hablando, hicieron un trabajo que había que hacer. Y César podía decir, pues yo no fui. En Roma, en los baños, tabernas y panaderías, la noticia era que César había vencido y tenía una poderosa amante, la nueva reina de Egipto. Su nombre, Cleopatra.
Juntos, navegaron por el Nilo como jóvenes amantes. Los rumores mientras César regresaba a Roma con Cleopatra. Decían que después de una batalla contra un rey extranjero en el Mar Negro, exclamó: "Vine, vi, vencí". El pueblo de Roma se preguntaba ahora cuáles eran sus intenciones. No soy rey, sino César. En el año 46 a.C., César, a los 54 años, finalmente se sentía preparado para desfilar triunfante por Roma. Había llegado el momento que soñó desde su juventud. Y entonces tuvo la oportunidad de atravesar triunfante Roma, vestido con un manto púrpura y las mejillas maquilladas con vermellón. El manto estaba adornado con oros y estrellas de oro, y debajo de la carroza, conducida por 4 toros blancos, habían incrustado un enorme falo para celebrar su virilidad. Pero detrás de él había un esclavo que cada vez que la multitud lo aclamaba, murmuraba a su oído: "Recuerda, solo eres un hombre". Por respeto y temor, el Senado nombró dictador a César. Se trataba de un puesto de 6 meses, en épocas de crisis, pero fue elegido por un periodo de 10 años. La guerra civil había desestabilizado la vida de Roma y de toda Italia. El gobierno se derrumbaba. Los veteranos que se habían retirado a sus fincas fueron convocados. Los fondos del Estado se habían gastado en armamentos y ejércitos. Roma tuvo la suerte de que ningún estado vecino fuese tan fuerte como para aprovechar su debilidad temporaria. Recompensó a sus veteranos con las tierras que les había prometido. Luego, inició una cantidad de grandes obras públicas, bibliotecas, canales, un puerto. También ordenó el reemplazo del imperfecto calendario lunar por el año solar de 365 días. El reordenamiento del calendario de César, creo, es un muy buen ejemplo de la sensación de que el mundo se ha vuelto muy confuso y debemos componer todo. Entonces, arreglemos el calendario. No sabemos qué mes es y qué día es. El año tiene que tener una duración fija y no habrá más confusión. César hizo eso. Había luchado durante 30 años para llegar al pináculo del poder. Su vida ahora era cómoda, pero no tenía soluciones reales para los problemas de la República. Volvió a pensar en la guerra. Se iniciaron los preparativos para un gran asalto a los persas, el gran rival de Roma en Oriente. Antes de partir de campaña, César aumentó la cantidad de senadores, reparando el favor de aquellos que lo habían ayudado en la guerra civil. El dictador se habituó a usar una toga totalmente púrpura. Su cumpleaños fue declarado feriado público y más tarde, el Quintilus, el mes de su nacimiento, fue bautizado Julius, Julio. Un creciente número de senadores, amigos incluso, se preocupaban por su ostentoso despliegue de poder. Había muchos senadores que simplemente no podían aceptar la posición que ocupaba César ahora. Era un dictador y se comportaba cada vez más como un rey. Y los romanos se habían deshecho de sus reyes cientos de años atrás. La palabra rey era la más peligrosa que se podía pronunciar en la política romana. También ignoraba a su tercera esposa, Calpurnia, a favor de su reina extranjera, Cleopatra. La había acomodado en una casona con su hijo ilegítimo, Cesarión. Su estatua estaba siendo erigida en un templo cercano al foro. No era algo propio de los romanos y por lo tanto inaceptable. Pero en febrero del año 44 a.C., el pueblo lo eligió dictador vitalicio. Sus opositores se sentían ultrajados. Se le habían metido cosas en la cabeza.
Y entonces proclamó o recibió el poder supremo, algo que los romanos, los aristócratas romanos, claramente vieron como inaceptable. Cuidado, debemos estar atentos, porque la gente que le dio el poder debió haber pensado que lo merecía y que podían vivir con eso. No era que toda Roma estaba en contra de César. Solo los aristócratas líderes no soportaban la idea de que fuera un gobernante perpetuo. Y tener un dictador, que es lo que César era, impedía a los demás aristócratas compartir los honores a los que creían tener derecho. La República, en efecto, había sido suspendida. Hasta los aliados de César comenzaron a volverse en su contra. Su arrogancia había ido demasiado lejos. 50 o 60 importantes senadores, incluyendo a su protegido Bruto, decidieron que César debía ser despojado de su poder. Tramaron un complot para asesinarlo. Se acordó una fecha para el asesinato. La reunión del Senado del 15 de marzo, 3 días antes de que César partiera hacia Persia. César se dirigió hacia el Senado. Había despedido a su guardaespaldas, declarando que prefería morir una vez en lugar de temer constantemente a la muerte. El edificio del Senado estaba siendo restaurado, por eso los senadores se reunían en el único teatro de piedra de Roma, construido por el gran rival de César, Pompeyo. Al entrar a la cámara de debates fue rodeado. Sus asesinos sacaron sus dagas y se abalanzaron sobre él, apuñalándolo 23 veces. César se desmoronó, tapando su cabeza con su toga púrpura al caer, para que nadie lo viese morir. Cinco días después, en un espléndido funeral público, su cuerpo fue cremado. César es asesinado, incluso por la gente que estaba cerca de él, porque temían no poder controlarlo. Su respuesta a por qué mataron a César es absolutamente clara. Libertad. Libertad. Y tal vez sea un concepto vago e indefinible, pero si no comprendes de qué se trata la libertad, estás en problemas. Y para los romanos, la libertad ante la dominación arbitraria de una persona, la libertad ante no poder decir y pensar lo que uno quiere decir. Y tenían toda la razón. La dominación de César, el dictador, derivó en una serie de gobiernos absolutistas que privaron al pueblo romano de su libertad en el sentido fundamental. Es por eso que dicen que lo mataron. Y es por eso que tuvieron razón en matarlo. Si te importa la libertad, no puedes tener un dictador, no puedes tener un gobierno aristócrata. Supongo que César fue meramente un ejemplar brutal, exitoso, calculador y reflexivo de todo lo que Roma representaba. Era mejor general que todos sus rivales. Quizás en un sentido no mejor que Pompeyo, pero se las ingenió al final para vencer a Pompeyo. Era más reflexivo en el sentido que aprobó leyes que duraron más que las leyes de sus predecesores. Por eso lo veo como el mejor de los generales políticos que competían con él, pero meramente un general político, no un emperador vitalicio. La carrera de Julio César parece mostrar que ahora el viejo sistema republicano no funcionaba. Parecía que las soluciones a los problemas políticos solo podían ser halladas a través de la violencia. Y César fue uno de los más exitosos exponentes de la violencia y pagó el precio de una muerte violenta. Es
la persona que representa el punto de inflexión entre el viejo sistema y el nuevo, que bosqueja cómo será el nuevo sistema, casi sin planearlo, diría. Es la situación la que dicta cómo será la persona que la controla. Y él lo hizo por primera vez, y debido a eso, su nombre perdura. Y el nombre que llevará el hombre que gobierne a Roma en adelante es César.